buenas noches, camaradas del Partido Comunista de Costa Rica. Hoy un programa más del programa En Persecución de la Clase Trabajadora, que como ustedes saben es un programa en que le echamos un vistazo a la historia del movimiento obrero en Costa Rica. Y el día de hoy vamos a adentrarnos un poco en el ámbito electoral, de lo que ha sido algunos intentos de incidencia política que se ha tenido sobre las y los trabajadores, ¿verdad? En temas de su autonomía por la elección de un candidato o una candidata, ¿verdad? Y lo vamos a remitir hoy a 2014, ¿verdad? En donde José María Villalta, del partido Frente Amplio, en un partido de izquierda, de izquierdas diríamos, ¿verdad? De nuestro partido, eh, logró colocarse hacia principios de 2014 y finales de 2013 en las primeras posiciones, ¿verdad? Incluso primera posición en algunas encuestas como la de Unimer, por ejemplo, la de Sid Gallup, que daban a José María Villalta de primero o de segundo. Ahí tuvo a Tuco Ñañaraya, ¿verdad? Después de un largo periodo de desgaste del Estado Social de Derecho y después de un largo periodo de bipartidismo en donde solo dos partidos aparecían, y a partir de 2004, que nace el Frente Amplio, coloca de 2006 a 2010 a José Merino como su diputado, y 2010-2014 José María Villalta, que llega y se posiciona como candidato presidencial, y eso causa un revuelo, ¿verdad? Después de años y años de bipartidismo, de gobernar con la derecha, de profundos pero pocos avances revolucionarios, finalmente la izquierda se volvió a posicionar, y por supuesto que esto iba a traer consecuencias o algunas acciones de que no sean de nuestro gusto, ¿verdad? Entre ellos, el caso que hoy analizaremos con algunos invitados, el caso de lo que se denominó, ¿verdad? O que denominamos desde la izquierda la campaña del miedo, que nos recordó mucho la época del TLC con el memorándum del miedo de Kevin Casas, eh, que llamaba a no votar por José María Villalta por el peligro que eso representaba para la democracia costarricense, ¿verdad? Entonces hoy analizaríamos un poco, a partir de ese contexto, ¿verdad? Cómo a José María Villalta ocupar puestos casi que le daban una amplia ventaja incluso para no poder tener segunda ronda, como algunos sectores, ¿verdad? De poder económico sobre todo, temblaban, ¿verdad? Sentían pues el peligro a sus negocios, ¿verdad? Y el peligro a sus actividades productivas al llegar a un gobierno de izquierda como pudo haber sido José María Villalta, ¿verdad? Y se emprendió toda una campaña para tratar de traerse abajo, ¿verdad? Es su candidatura. Hoy analizaremos uno de los votos que ha dado el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Respecto a una denuncia por recurso de amparo electoral que interpuso precisamente José María Villalta, siendo candidato presidencial hacia la Alianza de Costa Rica, que era un grupo empresarial que incitó a patrones a repartir materiales entre sus trabajadores y sus trabajadoras para poder poner al tanto de lo peligroso que significaba José María Villalta, que José María Villalta ganara las elecciones, ¿verdad? Entonces hoy tendremos uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones en nuestro programa, traeremos también a José María Villalta y por último un análisis final de nuestro analista político Héctor Vega, que dará su punto de vista desde las ciencias políticas, cómo él hubiese resuelto este caso. Bueno, un gusto estar en este programa. Saludos a las y los compañeros del Partido Comunista Costarricense. Hoy me invitan a hablar un poco de lo que fue mi lucha contra la Alianza de Costa Rica, ¿verdad? Y el señor Dueñas Leiva, que a mi gusto pues incitaban directa e indirectamente a no votar por mi candidatura por el simple hecho de pensar de forma diferente a sus intereses empresariales, ¿verdad? Y que eso justamente es lo que les daba miedo, ¿verdad? Tal vez hablar un poco de lo que yo pretendía con este recurso de amparo electoral era evidenciar cómo la Alianza de Costa Rica y el señor Tomás Dueñas Leiva, como repito, realizan acciones, ¿verdad? Lo que hacen es enviar material, enviar presentaciones digitales, enviar volantes a correos de patrones de empresarios, ¿verdad?
con la finalidad de que éste sea distribuido entre sus trabajadores y trabajadoras para dar a conocer la posición de ellos respecto a mi candidatura como del partido Frente Amplio, ¿verdad? Como si fuera el diablo, como si fuera un peligro yo para la democracia, tal cual es lo que decían, ¿verdad? Eh, y eso era la intención que tenía este grupo, ¿verdad? Que aparte de llamarse organización cívica, era también un grupo que había detrás, un grupo empresarial, ¿verdad? Bajo este nombre en Costa Rica, que justamente pretendía eso, ¿verdad? Claramente yo era un peligro para sus intereses empresariales, claramente era del disgusto, pero eso a mi gusto y yo como abogado entiendo que eso va en contra de la libre elección que puedan tener todas las personas y con mucha más razón las personas trabajadoras. Un segundo aspecto es que yo consideraba que no existió, ¿verdad? Un derecho a una competencia libre a ningún otro candidato en el 2014, ni Avon, ni Subway, ni Tips, ni ninguna otra empresa repartió o intentó, ¿verdad? Llevar a cabo acciones para votar en contra de ellos, sino que se posicionaron frente a José María Villalta, previendo que íbamos de primeros en nuestra encuesta, ¿verdad? En las encuestas también de otras casas encuestadoras. Eso es una clara beligerancia política que lesiona totalmente la capacidad de libre elección en nuestro país, que supone una democracia. Y también pongo en mi recurso de amparo electoral la posibilidad de estudiar que si en el momento en que el señor Dueñas Leiva realiza esta acción es funcionario del Ministerio de Relaciones eh, Exteriores. En caso de ser así, claramente debería haber una sanción detrás de ello. Un placer que me hayan invitado aquí como magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones a dar cuenta de algo que si bien es un caso particular, lo vemos más desde el Tribunal Supremo de Elecciones como una oportunidad para que las y los costarricenses sepan que tienen en nuestra institución un órgano de defensa legítima de la democracia, en donde eh, conocemos todas las irregularidades que se nos presenten y las resolvemos siempre en defensa de la democracia que caracteriza a nuestro país, ¿verdad? Hoy justamente, bueno, me invitan a hablar de este tema que, como digo, lleva sus años en la palestra política y del cual me gustaría venir a reflexionar un poco del porqué de rechazar por el fondo eh, el recurso de amparo electoral que pone el compañero José María Villalta, cuál fue el razonamiento que de Tribunal Supremo de Elecciones tuvimos respecto a este recurso de amparo electoral. Bueno, la primera es decir a la ciudadanía que claramente nos amparamos a la ley, ¿verdad? A todos los insumos jurídicos que podemos tener a nuestra mano para poder interpretarla y tomar las decisiones, ¿verdad? En un primer caso, claramente sabemos que existe una prohibición como bien dice el compañero José María Villalta Flores Estrada, para que los patrones puedan incidir directo o indirectamente eh, en las decisiones políticas, electorales en este caso, ¿verdad? De sus trabajadores y sus trabajadoras, ¿verdad? Claramente fue uno de los principales indicios que nos da la ley que pudimos tomar en cuenta a la hora de nuestra decisión, ¿verdad? Que lo estipula el Código 70, inciso C del Código de Trabajo, perdón, ¿verdad? Que claramente es una prohibición y fue una de las cosas que analizamos, ¿verdad? Otra que analizamos, ¿verdad? Este, es que existe, podría también de lo que partimos, ¿verdad? Que es que podría haber una afectación en la medida en que los patrones hubiesen ejecutado, ¿verdad? Hubiesen ejecutado esas recomendaciones que el señor Dueñas Leiva daba a los empresarios para que lo trasladaran a sus trabajadores. Sin embargo, no existieron indicios con el que pudiéramos contar, pruebas con que pudiéramos contar para poder evidenciar que efectivamente eso se ejecutó. Creemos y de ahí partimos, ¿verdad? Que solo fueron sugerencias, que solo fueron recomendaciones
bueno, y que previmos y que estábamos analizando y que sancionamos o advertimos a empresarios de que no hicieran eso porque traería consecuencias, ¿verdad? Creemos que solo fueron una propuesta, que solo fueron sugerencias que realizó el compañero Tomás Dueñas, ¿verdad? Más no fue una acción que se llevó a ejecutar. Es decir, las y los trabajadores no recibieron ese correo con esa información que se le iba a proporcionar a las y los trabajadores, ¿verdad? Se investigó y claramente, como les digo, se instruyó a las cámaras del empresariado costarricense para que se abstuvieran de hacer suyas esas recomendaciones, ¿verdad? Este, por eso es que descartamos o rechazamos por el fondo el recurso interpuesto por el compañero José María Villalta. También porque no existe una relación de poder entre Alianza Costarricense, el compañero Tomás Dueñas, con trabajadores o trabajadoras, ¿verdad? También que mediante una investigación que se realizó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, dimos cuenta de que no, en el momento de la ejecución de esta acción no era miembro trabajador del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en el caso que señala el compañero José María Villalta y que se estipula muy bien en el voto dado por nuestro tribunal, en el caso de la empresa TIPS, se sugiere que algunas de las acciones, ¿verdad? Fueron orientadas por las propuestas de dueños, ¿verdad? Que en TIPS, en esa empresa justamente en específico, se llevaron a cabo acciones que pudieran haber lesionado los derechos de las y los trabajadores a su libre elección y su libre afiliación a alguna oposición partidaria en ese contexto de 2014, por lo que se sanciona al señor Gadgewich a abstenerse hacia sus trabajadores para influir en sus capacidades, ¿verdad? De poder ser o elegir el candidato de su preferencia, ¿verdad? Se le instruye, se le traslada también al registro electoral y con copia a la Inspección Nacional de Trabajo por una presunta violación también al Código de Trabajo. Entonces decir aquí, nada más, ¿verdad? Que revisando la lo que nos corresponde revisar, que es la legislación en torno a la electoral, creemos que no existe razón para poder sancionar al señor Dueñas y a la Alianza de Costa Rica, perdón, porque no existe una acción directa, existe una acción que no se logró concretar, es decir, que no hubo una influencia directa hacia los trabajadores y su opción de votar por X o Y candidato. Bueno, finalmente, habiendo llegado mi turno de análisis, habiendo escuchado tanto al compañero José María Villalta como al señor magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, al menos yo como politólogo agradezco a las y los camaradas del Partido Comunista de Costa Rica por esta invitación y hacer un análisis o un intento de ejercicio, ¿verdad?, de lo que puedo analizar como politólogo y lo que podría potencialmente, aunque no lo soy, ¿verdad? Como magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, cómo hubiese resuelto yo, ¿verdad? Cómo hubiese razonado yo eh, este caso que se nos presenta hoy en la palestra, que, bueno, creo que queda de apenas en el programa, puesto que trata, ¿verdad? De la influencia que se pudo haber tenido o no en la decisión de la clase trabajadora, ¿verdad? En un contexto que fue muy álgido y que quizá hubiese cambiado el rumbo político de lo que incluso estuviéramos viviendo hoy, ¿verdad? Me gustaría recurrir, primero que todo, por supuesto, a la legislatura que nos permitiría o me permitiría hacer ese ejercicio, ¿verdad? De intento de resolución alternativa a lo que el representante del Tribunal Supremo de Elecciones nos vino a presentar acá. Primero, bueno, recurrir a la Constitución Política en su artículo 28 que dice las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a terceros están fuera de la acción de la ley. A mí me parece que acá,
una pena que el Tribunal Supremo de Elecciones tal vez no hubiese recurrido a ese artículo, porque si bien la acción que llevó a cabo el señor que preside la Alianza de Costa Rica con sus empresarios a sus trabajadores no fue una acción directa, ciertamente hay un daño a terceros, ¿verdad? Creo que en este caso, y no por ser defensor de la figura del compañero José María Villalta, pero hay una lesión si hubiese sido X o Y candidato, a la figura de él en ese contexto como candidato, ¿verdad? Hay un daño a esa tercera persona en donde también se le está instruyendo directamente a personas más allá de la Alianza de Costa Rica a que orienten a otras personas, ¿verdad? Que aunque no se concretó, existía esa insinuación de la necesidad de hacer eso y por lo que creo que ahí podríamos empezar a evidenciar cómo hubiésemos también podido fallar en ese sentido, ¿verdad? También, por supuesto, en el Código de Trabajo, como ya se evidenció, en el artículo 70, en inciso C, ¿verdad? Que si bien la resolución oficial del Tribunal Supremo de Elecciones dice que no hay una influencia directa de sus trabajadores, de los patrones a los trabajadores, con los insumos que sabemos que se enviaron, que fueron correos electrónicos con presentaciones, con información, con volantes, para evidenciar del peligro que se consideraba que representaba José María Villalta. Si bien eso no se concretó, creemos que existe ahí la intención, ¿verdad? Yo creería que ahí ya, a pesar de que no se pase, ¿verdad? Las personas trabajadoras ya sabían que había un grupo empresarial, esa Alianza de Costa Rica, que estaba insinuando la peligrosidad de José María Villalta y que sus patrones, algunos de sus patrones, estaban recibiendo esa información, es decir, ya existía, ¿verdad? Si bien nunca recibieron información, quizá, señor magistrado, no hubiese hecho falta recibirla porque ya de por sí se sabía qué posición tenía nuestro patrón o qué potencialmente posición podría estar teniendo nuestro patrón, ¿verdad? O que había gente que potencialmente podrían ser nuestros patrones en otros contextos que tenían una posición así y así y también, ¿verdad? Indirectamente por miedo, las personas trabajadoras no iban a poder manifestar en este caso, por ejemplo, su afiliación al Partido Frente Amplio y a otros que difirieran, ¿verdad? De los intereses del empresariado, ¿verdad? A la que iba dirigida esta acción, por lo que creemos que si bien no es directa, ¿verdad? Creemos que y también desde nuestra posición como personas de izquierda, creemos que la relación que existe entre patronos y obreros ya de por sí es desigual en tanto posición social, ¿verdad? Y de igual forma, eso marca una jerarquía, ¿verdad? Si la persona que se lo manda, ¿verdad? En su casa es su esposa llega creyendo X cosa, el ambiente de la casa casi que se pone en rumbo en ese pensamiento si no quieren entrar en conflictos, ¿verdad? Entonces yo creería en ese análisis, ¿verdad? Que aquí sí estaría, en principio, podríamos interpretar que se estaría eh, rompiendo, ¿verdad? Esa posibilidad manifiesta que estuvo, ¿verdad? De que los patrones influyeran, en este caso, muy indirectamente en la decisión de las personas trabajadoras de elegir libremente, ¿verdad? Y también me gustaría recurrir también al artículo 279 del Código Electoral, que precisamente nos habla de la vigilancia política, que es al que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Este, que dice, se impondrá prisión de 2 a 12 meses a quien, por medio de dádivas, promesas de dádivas, violencias y o amenazas, trate de inducir o induzca a una persona a adherirse a una candidatura, a votar en determinado sentido o abstenerse de hacerlo. Se realiza en el inciso B, dice se realicen actos de coacción, violencia, amenaza o tomen represalias en prejuicio de los trabajadores y trabajadoras asalariados por parte de sus patrones o sus representantes para inducir a una persona a votar en determinado sentido, a adherirse a una candidatura o abstenerse de hacerlo. Es lo que digo, ¿verdad? Quizá no hay una amenaza de perder el trabajo como tal vez fue un poco más manifiesta en épocas del TLC. Sin embargo, siento que hay una coacción, ¿cierto? Hay como eso que le digo, ¿verdad? Esa jerarquía que marca el patrón porque es el que me da de comer,
el que me da mi salario para poder subsistir, de ese miedo de que qué pasa si yo le salgo con lo que él no quiere, o le han dicho que es malo para nuestra empresa, ¿verdad? ¿Qué le pasa si yo le salgo con eso? Pierdo mi trabajo, tendré represalia, ¿verdad? Entonces tal vez esa coacción indirecta ahí sí está manifiesta, ¿verdad? Hay una irrupción, como una barrera que se pone en medio de la capacidad de decisión, ¿verdad? Este, también me gustaría mencionar aquí que, bueno, que como bien lo dicen ustedes, existieron previos avisos a otras empresas, ¿verdad? Para que no lo hicieran. Entonces, ¿por qué, si ya existían algunos conocimientos de empresas que potencialmente pudieron haber adherido a las propuestas del señor Tomás, que preside la Alianza por Costa Rica, ¿verdad? Eh, no sancionar también entonces a esa alianza, y a ese señor, ¿verdad? Que incitaron, y que incitaban a empresariados a incitar también a esos trabajadores a no votar en este caso, o abstenerse de votar por el candidato José María Villalta. Entonces, quería que si ya existían esas previas sanciones, o que ya existían algunos casos anteriores, ¿verdad? En la resolución se dice que es que no hay evidencia de que eso se haya puesto en práctica. Sin embargo, podemos ver que en Tips, ¿verdad? En la empresa Tips, casi que potencialmente, ustedes mismos dicen en el voto que dan, que las acciones que se realizaron, ¿verdad? Que era de dirección a sus trabajadores para no votar por José María Villalta, vienen dadas por las recomendaciones que hizo el compañero Leiva, ¿verdad? Para evitar el gane, o el voto, pues, de esas personas trabajadoras. Entonces sí habían, efectivamente, sí habían razones para poder entender que existía una influencia un poco más allá de indirecta de las personas patronas con sus personas trabajadoras, ¿verdad? Hay una insinuación, como digo. eh, si me preguntan a mí como decisión final, yo hubiese sancionado, ¿verdad? Como repito, a esa alianza de Costa Rica y al señor Dueñas Leiva, y quizá hubiese extendido la advertencia a otros empresarios, ¿verdad? También, se extendió en este caso, ¿verdad? A Tips, pero bueno, potencialmente luego se fue escuchando sobre Avon, sobre la empresa Subway, y quizá la investigación hubiese va más allá para seguir extendiendo las sanciones a otros empresariados que potencialmente pudiesen haber infringido en esas recomendaciones, o haber caído en esas recomendaciones que daba el señor Dueñas Leiva, ¿verdad? Para influir en sus trabajadores. Así que finalmente ese sería mi análisis politológico, la observación o la resolución que yo hubiese tomado en el caso que aquí nos presenta.